Estamos estudiando los proverbios de Dios con el único propósito de que tengamos una vida feliz aquí en la tierra. Es por ello que esos proverbios, Dios a través de esta palabra y de este libro Proverbios, nos advierte, nos aconseja y nos dice qué debemos evitar y qué debemos hacer para que vivamos contentos, felices, conformes con lo que tenemos, con lo que podemos ofrecer. Hoy vamos a concluir con el tema de la inmoralidad sexual y la conclusión de todo este estudio está en el libro de Proverbios, obviamente, en el capítulo 7 del versículo 24 al 27. Hemos recorrido a través de este estudio solamente algunas características de la inmoralidad. Nos hemos enfocado un poco más en lo que es el adulterio, la infidelidad y la fornicación. Dejamos, aunque mencionábamos de una forma escueta solamente lo que es el homosexualismo, la pornografía y toda la desviación que en el sentido sexual, como personas pensantes, como personas que razonamos, sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero a veces muchos por gusto lo practican, aunque sepan que está mal, lo practican. Luego con la práctica ya llega a su conciencia a asimilar que lo que hacen está bien, que es parte de la evolución del ser humano, supuestamente. Pero para Dios, que fue quien nos creó, estableció un orden para darle uso a nuestro cuerpo en el sentido sexual. Nos permite disfrutar, Dios sí, nos permite disfrutar también, pero de una forma legal, hablando en esos términos, es decir, con el cónyuge o con los cónyuges, pues, es decir, el esposo o la esposa propia, no con alguien que no es nuestro, pues. La conclusión concluye todo este estudio con una exhortación a recordar, a no olvidar los razonamientos expuestos a lo largo del estudio de la palabra de Dios, a recordar cuáles son los caminos que nos llevan o que nos conducen a la inmoralidad sexual, a recordar que este es un mandamiento, el no cometer adulterio es un mandamiento. En esto concluye el estudio, en recordar, en considerar, en tomar en cuenta los razonamientos que nos pone la Escritura, que nos pone Dios, y en valorar los razonamientos, en darnos cuenta que son razonamientos llenos de sabiduría, en tener un corazón humilde para aceptar y reconocer que es lo mejor para nosotros. Dice el versículo 24 del libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 24, ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. Esta es la invitación, en esta es la exhortación a oír y estar atentos y recordar y considerar todos y cada uno de los razonamientos que nos han expuesto y que en la conciencia los retengamos, los tengamos, los recordemos al momento de poder caer en una inmoralidad, en un adulterio, en una infidelidad, en una fornicación, a darnos cuenta y a recordar cada uno de los razonamientos bíblicos para no cometer aquello que nos va a conducir al pecado y por consiguiente a la perdición de nuestra alma. La conclusión también concluye todo el tema con una invitación a andar derechos, a andar por el buen camino, a andar por el bien, a ser personas de bien. Dice el versículo 25, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Andar en el camino de la rectitud, andar en el camino de la verdad, andar en el camino de la decencia, andar en el camino de la honestidad, a no caminar, a no buscar el camino contrario, el camino de la inmoralidad, el camino que nos conduce directamente hacia la perdición tanto de nuestro cuerpo por todo lo que hemos hablado, enfermedades, problemas legales, familiares, sociales,
religiosos y espirituales. Esta es una invitación, con esto concluye con una invitación a mantenernos derechos, a ser personas íntegras, a ser personas altamente morales, a ser personas con una ética de vida, a ser personas que no volteemos hacia ningún lado, sino que sigamos en la decencia, sigamos y a través con ello, también a través de ello, enseñar a las nuevas generaciones cuál es la verdad y cuál es la manera de conduciros en esta vida, de cuál es la verdad de ser felices. Tenemos una gran responsabilidad, todos los seres humanos, todos aquellos, porque vivimos en una sociedad entrelazados unos con otros, por la familia, por los hijos. No vivimos en una montaña apartado, no vivimos solos, vivimos en una sociedad donde nos estamos relacionando y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Y si queremos que todo esto fluya, funcione mejor para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros familiares, debemos de ser ejemplo de un camino de rectitud. Y con ello vamos a vivir mucho mejor, vamos a vivir mucho más felices y estaremos con un gran sabor de boca, con un gran orgullo personal de decir, he estado transmitiendo a mis hijos, a mis sobrinos, a las nuevas generaciones, cómo deben de vivir de una manera contenta y de una manera feliz. En esto concluye con esta invitación a andar por el camino del bien. También concluye con una advertencia de lo que es capaz de hacer la inmoralidad sexual. Todo el estudio. Dice el versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Esta es una advertencia de lo que es capaz de hacer la inmoralidad. Aún aquellas personas fuertes, aún aquellas personas poderosas económicamente o con un poder social, también ha hecho caer, han caído a lo más bajo. Personas prominentes, personas ricas, se han quedado en la vil pobreza por caer en la inmoralidad sexual, en todo lo que nos lleva y genera grandes problemas sociales, grandes problemas mentales, grandes problemas de salud, grandes problemas de convivencia, grandes problemas espirituales. No debemos echar en saco roto esta advertencia. No debemos creernos que podemos controlar y que podemos dominar otra relación, que no vamos a ser como tal o cual persona que se dejó llevar. No debemos pensar nosotros que somos mentalmente superiores a otros, porque aquí la escritura nos está diciendo que aún a grandes, que aún a poderosos ha hecho caer, han caído heridos y han caído muertos muchos por ellos. Así que uno como ser humano puede pensar o puede suponer, yo no voy a hacer lo que hace fulano, pero lo más recomendable y con lo que concluye este estudio es con esa advertencia, porque muchos ha hecho caer y aún los más fuertes han sido muertos por ella. No debemos pensar que somos superiores a otras personas. Si nos queremos sentir superiores o si nos queremos sentir mejores a título personal, es andar en la rectitud. Y no se trata de demostrarles a nadie que podemos tener una o dos, tres mujeres, hablando de los hombres, y obviamente de las mujeres también. Eso no nos hace mucho mejores. Hace mucho mejor a la persona que anda en el camino de la rectitud. Lo que va a provocar todo ello es de que en cierto tiempo de nuestra vida, las heridas que nos causa la inmoralidad puedan provocarnos una muerte espiritual, una muerte física por las enfermedades, una muerte, incluso muchos que se han quedado pobres después de tener mucho dinero, se han suicidado. Otros que tienen su esposa, pero que les ha ganado el deseo, la libido de tener otra relación sexual
y luego han perdido la cabeza con la otra mujer. Cuando los dejan, no soportan esto y también se vuelven o se tiran a los vicios, se tiran a la perdición completamente. Así que no desechemos este consejo si queremos vivir contentos y felices. No desechemos esta advertencia de lo que está pasando, de lo que ha pasado desde que el ser humano fue creado hasta la fecha y va a seguir pasando. Todo está establecido, todo está dicho. Nosotros no podemos cambiar los tiempos, las cosas, los sazones. No podemos cambiar la vida. La vida ya está establecida, la vida ya está escrita. Lo que podemos ser es felices en esta vida si escuchamos el consejo divino, si nos dejamos guiar por Dios, que Dios nos va a llevar por el camino santo, por el camino de la verdad, por el camino de la felicidad. Y por último, concluye con una enseñanza de lo que produce la inmoralidad. Y dice el versículo 27, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Todo por un acto sexual ilícito, por un placer temporal, por un placer que tampoco es gratis, por un placer del cuerpo y que el cuerpo algún día va a quedar sepultado bajo la tierra y se va a convertir en polvo. Todo por ese placer que le produce al cuerpo. Esta enseñanza que nos deja la palabra es que lo que va a producir ese placer temporal, ese placer que puede llevar al éxtasis al hombre o a la mujer, es la muerte, y la muerte espiritual. Lo peor de todo es la muerte espiritual, porque al quedar o a ser muertos en un sentido espiritual, eso significa que la eternidad que vayamos a pasar, la vamos a pasar en el tormento eterno, en el infierno, porque Dios, cuando creó al ser humano, creó el alma del ser humano de manera eterna, pero estamos aquí en la tierra viviendo una vida de probación. Aquí somos probados, nosotros mismos nos estamos dando cuenta qué es lo que queremos, si queremos vivir la eternidad en el cielo o vivir la eternidad en el infierno. Y todo depende de lo que hagamos con las decisiones, con nuestro cuerpo, con los mandamientos de Dios. Dios nos ha dicho que está prohibido, que es un pecado cometer adulterio, fornicación, infidelidad, homosexualismo, pornografía. Todo esto nos está diciendo Dios. Si nosotros de manera retadora queremos hacerlo porque nos gusta, entonces cometemos pecado. Y el pecado es la muerte y la muerte espiritual. Así que hoy Dios nos habla a través de su palabra y nos enseña qué es lo que produce todo este asunto de la inmoralidad sexual al caer y al irnos de la tierra sin el arrepentimiento, sin estar con Jesús. Lo que va a producir es el camino directamente al Seol, es decir, directamente al infierno, que sería otro significado de la palabra Seol, Sheol en el hebreo, aquí en esta parte del libro de la Biblia, en esta parte de los Proverbios. Así que creo que debemos de examinar muy bien nuestra vida, de examinar muy bien nuestros pasos, tomar muy en cuenta cada decisión que vayamos a dar. En cada decisión que vayamos a dar en nuestra vida, nuestra conciencia nos advierte y sí nos dice qué está mal y qué está bien. Y si queremos estar bien con Dios y si queremos ser felices en la tierra, escuchemos el consejo divino. Y esta es la invitación, que si alguno anda dentro o está inmerso en la inmoralidad sexual, no está perdido todavía. Mientras tenga vida no está perdido. Puede encontrar la sanación a su alma, la salvación a su alma, si recurre a la palabra de Dios, si busca a la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo están las ordenanzas que se pueden hacer para perdonar todos aquellos actos pecaminosos que ha hecho el ser humano. Solamente en la iglesia de Cristo está establecido en la palabra que se puede encontrar el perdón de pecados a través del bautismo que se hace de manera bíblica,
en la iglesia de Cristo el bautismo y con ello queda perdonado todo, no por nosotros, por Dios quedan perdonados todos los pecados a través o por el nombre o por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que hacemos nosotros es indicar lo que la Biblia nos dice para que encuentres la salvación. Así que si una persona está escuchando y piensa que por estar en la inmoralidad, piensa que por ser homosexual, que por ser fornicario, adúltero, infiel, está perdido, todavía no estás perdido. Todavía tienes la oportunidad, mientras estés vivo, todavía tienes la oportunidad de cambiar la eternidad. Pero para ello se requiere arrepentirse, darse cuenta que todo eso es pecado, arrepentirse de todo eso, acudir, buscar la ayuda espiritual a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo que estableció aquí en la tierra como un lugar donde se puede encontrar o donde se halla el camino hacia el cielo, porque el camino es nuestro Señor Jesucristo y Él se encuentra en la iglesia que le pertenece a Él, no es su nombre, es una pertenencia a Él. Así que hay oportunidad y si uno ya está dentro del camino, pues no hay que desviarse. Si uno ya está en la iglesia, no hay que buscar, porque si uno busca, encuentra, y lo que va a encontrar es la muerte y la muerte espiritual. Esta es la invitación que lanza la iglesia de Cristo aquí en este lugar llamado Elegido del Cambio. Dios los bendiga a todos.